Yo tengo dibujos de cuando tenía como 10, 11 años y son dibujos con pasteles de aceite, una técnica que aprendí en unas clases de verano. En ningún momento se me pasó por la mente que el dibujo era algo exclusivo del que tiene talento. Porque si así fuera, no podríamos cocinar si no somos chefs. El dibujo es una herramienta universal. Pero algo que me encanta, en particular con la anatomía, con el estudio del cuerpo humano, es que el dibujo permite que podamos enfrentarnos a nuestra propia pasividad, a lo que hemos dejado de hacer y disfrutar en la escuela. Y es lo que yo siento que pasa en los entornos educativos donde la enseñanza está muy rígida. Y es por eso que yo defiendo el valor del dibujo, incluso a nivel de la universidad. En el entorno de los niños y adultos, la diferencia es que el adulto está más consciente de sus incapacidades. El niño aborda una tarea muchas veces sin miedo. Y creo que esta osadía con la que nosotros abordábamos los retos en la infancia, a veces nos hace falta en la vida adulta. Te los digo yo que estoy tocando piano de manera aficionada. Probablemente estoy ofendiendo el oído de los músicos, pero a mí me hace feliz. Y practico para sonar cada vez menos mal. Entonces creo que se necesita también una dosis de autoindulgencia para regresar a ser ese dibujante que éramos cuando éramos niños. Yo creo que el susto más grande que he tenido recientemente ha sido ver las herramientas de inteligencia artificial generativa cuando, por ejemplo, un estudiante se levanta a dar una charla. Lo que está presentando es obviamente generado por estas herramientas. No entiendo cómo hemos cedido ese aspecto a la inteligencia artificial. No sé para qué estamos usando el tiempo que nos va a sobrar por eso, pero cuando estamos estudiando eso no es lo mejor. Y yo creo que los maestros también deben ir pensando en que tenemos que mantener una postura muy seria con respecto a estas ayudas, que de ayudas, en mi opinión, no tienen nada. Hoy vamos a hablar sobre el valor del dibujo como herramienta en el aprendizaje. La frase que yo más escucho en un salón de clases cualquiera, no solamente en entorno de universidad, sino también en las escuelas a nivel de bachillerato, la he escuchado muchas veces y también se la escucho a personas adultas, es: yo no sé dibujar, yo soy malo dibujando. A lo cual yo respondo con una pregunta: ¿qué tan seguido dibujas? ¿Qué tanto tú practicas? ¿Cómo tú vas a ser bueno en algo que nunca haces? ¿Por qué tanto énfasis en decir soy malo en? Miren que el dibujo, eso pareciera que es una tendencia natural en nosotros. Naturalmente vamos buscando la forma en la que podemos exteriorizar nuestra experiencia sensorial y llevarla al entorno real. Toda nuestra identidad en la vida preescolar, en la etapa preescolar, tiene que ver con crear con las manos. Nuestras manos empiezan a rayar, a tomar los papeles, a hacer figuras, a orientarnos en el mundo. Eso es algo que sale de nosotros. Nadie nos enseña a rayar. Tomamos un lápiz, tomamos un crayón y empezamos a garabatear, a dañar muebles, ropa, cosas finas. No siempre es lo más fino lo que manchamos. Pero qué curioso. Llegamos a la escuela, al preescolar, a donde sea, y nos empezamos a percatar de que el dibujo tiene reglas, tiene técnica, tiene un momento y tiene una razón. Aprendemos, si tenemos la suerte de asistir a una institución educativa que valore el dibujo como herramienta didáctica, como recurso didáctico. ¿Y luego qué pasa? Entramos a la secundaria y se acabó el dibujo, se acabaron los colores y de pronto el color ya no está en las aulas de clase. Entonces yo creo que el dibujo no puede salir de manera tan dramática de nuestra vida, porque si es una tendencia que tenemos desde muy pequeños, cuando ya estamos en esa fase del desarrollo motor,
en donde podemos utilizar nuestras manos, igual que con el niño que siente una tendencia a la música, una inclinación a la música o al baile o al deporte, el dibujo tiene un rol de alguna manera en nuestra capacidad comunicativa. Y para algunos es un talento, ¿no? Eso comprobado. Hay muchos chicos que desde muy niños muestran una gran habilidad para el dibujo de manera espontánea. Pero de nuevo, alguien nos convence de que no somos buenos y por lo tanto eso no es para nosotros. En el caso del dibujo creo que no es así. Hay un nombre que a mí me encanta citar en mis clases de anatomía y es Leonardo da Vinci. Y también porque soy su fan. Da Vinci era un polímata, no era un médico, no tenía estudios formales de medicina, ciencia, anatomía ni cualquiera de estas disciplinas exactas, pero los dibujos de Da Vinci son tan universales, aquí está el nombre de Vitruvio, y a su vez estos dibujos tienen una riqueza en cuanto a al manejo de la percepción, de las proporciones, pero también tienen personalidad, tienen un carácter, tienen algo que los identifica donde sea. Olvidémonos por un rato de sus obras de arte porque nos quedaríamos hablando aquí todo el día, pero los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci son increíbles. Estudiar a través de la observación de dibujos como estos, que en su tiempo eran algo novedoso, era algo muy extraño también, ver dibujos del cuerpo humano por dentro, nos enseña un poco sobre el contexto histórico de las ciencias del cuerpo humano en ese tiempo, de las ciencias de la salud humana en ese tiempo. Los materiales que se utilizaban, qué se prefería dibujar, a quiénes están representando estos dibujos, cómo se conseguía, por ejemplo, los cadáveres para poder hacer las representaciones anatómicas exactas. Todo eso tiene un valor. Ayuda a entender ese contexto histórico que no nos tocó vivir. No solamente él plasmó, ejemplo, ¿no? El corazón. Los dibujos del corazón son absolutamente precisos. Aparte de plasmar el corazón, él quería elucidar cómo funcionaban las válvulas cardíacas y cómo funcionaba el corazón. Él de hecho creó representaciones tridimensionales para poder entender ese proceso. Los dibujos son esta evidencia histórica de la curiosidad que siempre nos ha embargado a nosotros por entendernos como seres vivos. Y esas preocupaciones han sido las que llevan a los descubrimientos que han cambiado nuestra vida y nos han dado calidad de vida. Nos han hecho entendernos a nosotros y a nuestra cualidad de mortales. Pero sin ponernos tan profundos, Leonardo da Vinci es un ejemplo. En cuanto al dibujo y anatomía, la historia que a mí me encanta es la de Frank Henry Netter. Esta es su biografía, El Miguel Ángel de la Medicina, escrita por Francine Mary Netter, su hija. Frank Netter era médico. Su historia es fascinante, pero los puntos que vale la pena mencionar para lo que estamos planteando es que Netter estudió medicina por una insistencia familiar. Pero era un artista, ¿no? Y era innegable su talento. Cuando estaba en las clases, sus profesores se daban cuenta de que él tomaba apuntes dibujando. Entonces, para el tiempo en que Netter estuvo como estudiante de medicina, sus maestros se percataron de su talento y le asignaban: ilústrame esto, por favor, que mira, que tengo un texto tal y tal. Y se ganó un par de trabajos que precedieron a lo que conocemos como el atlas de anatomía. De hecho, este es un dibujo del atlas de anatomía de la vista anterior del cráneo. Y con el tiempo él se pudo dedicar de lleno a ser ilustrador. Pero algo que a mí me fascina de la historia de Netter es que él no tenía la medicina como un norte, pero el mayor aporte que hizo con sus dibujos fue para la medicina. Y de ahí la importancia de valorar los talentos. Las distintas expresiones del ser humano pueden aportarle algo a la calidad de vida de todos nosotros. Esa forma de impactar es impredecible y por eso hay que dejarla fluir. Porque en el caso del dibujo, que es una herramienta comunicativa, nosotros muchas veces no sabemos qué vamos a dibujar cuando nos dan la posibilidad de hacer lo que nos dé la gana. Hay una razón por la que en psicología se utiliza
el dibujo como herramienta diagnóstica, incluso en adultos. Hay pruebas psicológicas en donde al paciente se le pide que haga dibujos, y los dibujos representan un proceso que no podemos ver, representan toda una tormenta en la mente, en la memoria, en los traumas, en el dolor que lleva esa persona, más allá de llevarlo al campo del habla, porque acuérdense que una parte del cerebro habla, que es la corteza cerebral, pero hay una parte de nuestra mente que no puede hablar, solo siente, solo reacciona. Y llevar esa parte del cerebro a que se pueda expresar a través de ese canal, a través de esa herramienta que es el dibujo, es algo muy poderoso, y por eso la psicología le da tanta importancia. Y con más razón en educación hay que hacerlo, porque resulta que Nether, primero que todo, es un referente, sí, pero a la vez los dibujos de Nether tienen personalidad, tienen una marca personal, tienen una esencia. Es algo tan poderoso que la mayoría, me atrevo a decir que todos los que estudiamos anatomía de Nether, identifican un dibujo de Nether, así sea que nunca lo hayan visto, porque tiene personalidad. Estamos perdiendo en nuestra experiencia de vida, estamos perdiendo el toque irrepetible que tenemos como seres humanos. Hay pocos canales donde podemos dejar nuestra propia huella, dejar nuestra identidad, y uno de ellos es el dibujo. Por eso vale la pena. Por eso tiene un valor no solamente que persiste, sino que se vuelve mucho más precioso en estos tiempos de inteligencia artificial generativa, que está tratando de amelcochar la mente de la gente para llevarlos al campo de la pereza y el tedio, en las tareas en donde se supone que tienen que salir de ese cascarón, que salir de ese lodo, y dejar de creer, que todo tiene que ser resuelto a través de una inteligencia artificial para ahorrar tiempo o para que la calidad del trabajo sea por alguna razón mejor. No, un dibujo hecho con errores es mucho más valioso para mi aprendizaje que una imagen generada por inteligencia artificial, que yo simplemente la pido, la plasmo y digo que la entiendo, pero no la entiendo. En conclusión, más allá del asunto de herramienta comunicativa o artística, el dibujo es una de esas marcas personales que yo me preocupo que eventualmente vayamos a perder. Tenemos que recordar que hay muy pocos elementos que quedan con nosotros, que no pueden ser replicados por la inteligencia artificial o por otras tecnologías. Y en particular creo que debemos dar una batalla fuerte por aquellos elementos que siguen siendo una creación humana, con algún sentido emocional, que plasman algo de nosotros que vamos perdiendo con el tiempo. Nuestra inocencia, nuestra capacidad de asombro. Tenemos que recordar que antes de hablar de que somos malos en algo, nos debemos preguntar por qué pensamos que somos malos en algo que nunca hacemos, en algo que no incorporamos a nuestra cotidianidad, a nuestra rutina, en algo que no es parte de nuestro día. Claro que vamos a ser malos. Esa parte de nosotros que va muriendo a lo largo de un sistema educativo rígido, en donde se borra la importancia de la expresión original en nuestras vidas. Ese aspecto de nosotros no muere, nosotros lo dejamos abandonado. Y tal vez por eso perdemos la conexión con lo importante que es mantener algo de marca original en lo que hacemos. El dibujo es una de las tantas maneras en las que podemos seguir siendo auténticos en un mundo que nos vuelve cada vez más repetitivos. Porque eventualmente, si cedemos esa capacidad, significa que no la vamos a enseñar a las siguientes generaciones, que no la van a aprender, no la van a valorar. ¿Cuánto artista dejará de ser artista si no lo conectamos con esa herramienta? Son cosas que tenemos que pensar. ¿Cómo llegó alguien que no estudió medicina como Da Vinci a ayudarnos a tener una percepción de nuestro cuerpo, que ayudó también a que la ciencia agarrar un peldaño más para avanzar y ayudarnos a entender nuestra biología? Como es que Nether, que no quería ser médico, ha logrado salvar
muchas vidas después de muerto, porque es el principal maestro del dibujo anatómico. Dentro de esas herramientas tan infantiles, tal vez, tan irrelevantes, existe un mundo de curiosidad que estamos dejando correr. Dejémoslo correr y ver qué nace de ahí. No tenemos nada que perder.